Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para que darnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Jesús se refiere otra vez a los líderes religiosos de Israel, en este caso a los sumos sacerdotes y a los presbíteros o ancianos del pueblo, es decir, a aquellos que tenían el cuidado del templo de Jerusalén y que se enorgullecían profundamente de servir a la casa de Dios, al lugar donde estaba presente la gloria del Señor. Y así era realmente, porque era la voluntad de Dios. La gloria de Dios acompañó siempre al pueblo de Israel en torno al arca de la alianza, al lado de la cual Jesús, la Santísima Trinidad, colocaba siempre este signo de la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, es decir, la Shekinah, o presencia viva, operante y manifiesta de Dios junto a su pueblo. Y entonces era la fe común de estos judíos que la presencia de Dios estaba en el templo, pero especialmente en el lugar del Santísimo, el Santo de los Santos, que era donde se ubicaba el Arca de la Alianza. Entonces Jesús le habla al pueblo de Dios con esta parábola de la viña, que entendía muy bien porque en el Antiguo Testamento ya se había dicho que el pueblo de Dios es la viña del Señor, y les planteó lo siguiente: un rey construyó un lagar, en el lagar plantó una viña y se la entregó a unos operarios, administradores o viñadores para que la cuidaran y le dieran los frutos a su debido tiempo. Según San Ambrosio, la viña verdadera o divina es Jesús mismo, que se proclama con estas palabras: yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad se coloca con este ejemplo, con este árbol que es la vid, que produce estos frutos maravillosos que son las uvas, de las cuales viene el vino. Vino que se transforma finalmente en el cuerpo, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este rito de la Santa Misa, que es el rito parecido al de Melquisedec. Un rito que no tiene tiempo, que pertenece a la eternidad y que es el rito del verdadero sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Bueno, Jesús entonces es la vid verdadera y quiere incorporar a sí mismo, quiere de alguna forma injertar esta nueva viña que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pensando en el futuro a través de Israel, incorporar a esta viña a todos los hombres, es decir, a todos los pecadores que nos convertimos para formar parte de la viña
que es el reino de Dios. En el fondo, la presencia de Dios en medio nuestro es el reino de Dios. Aquí el reino que nosotros proclamamos cada vez que oramos, como Jesús nos enseñó: venga a nosotros tu reino, Padre Celestial. Y el reino de Dios es la presencia de Cristo viva entre nosotros con el Espíritu Santo. Bueno, pero esto requiere de la colaboración de los administradores, de los jefes, de los guías del pueblo, que son los sacerdotes a quienes se dirige Jesús, y los ancianos del pueblo. Lamentablemente, con el paso del tiempo, tal como dice Jesús en su parábola, estos encargados del templo, estos ancianos, estos jueces, estos reyes, muchas veces se tornaron en contra de Dios y junto al pueblo malvado que se apartaba de Dios con la idolatría, rechazaban a los profetas, incluso los mataban. Por eso dice Jesús que el dueño de la viña enviaba servidores para recibir los frutos de la viña, frutos que quieren decir obras de amor, obras de fidelidad a Dios. Pero estos administradores mataban a los profetas. Finalmente envió a su propio hijo, pensando que lo iban a respetar, pero lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Apartaron a Jesús del templo de Jerusalén y ahí lo mataron, lo crucificaron. Se cumplió perfectamente en Jesús. ¿Qué hará, dice el Señor, el Padre eterno, con estos viñadores asesinos? Los mismos sacerdotes dicen: le quitará la viña a esos malvados y se la entregará a alguien que pueda producirla con fidelidad. Obviamente, dice Jesús. Y se dieron cuenta que el Señor se estaba refiriendo a ellos. Es decir, que la viña del Señor, el reino de Dios, fue quitado de la administración de este pueblo elegido, Israel, y fue entregado a otros viñadores. Y entonces ahí nace la Iglesia católica, la Iglesia de los gentiles, que hasta el fin de los tiempos va a seguir trabajando por la viña del Señor. Lamentablemente puede ocurrir al final de los tiempos, como dice el número 675 de el Catecismo de la Iglesia Católica y como está predicho en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles, que también desde la jerarquía misma de la Iglesia y muchos católicos puede surgir este germen de apostasía y de querer volver a matar a Cristo, de apartarlo, de apartar el verdadero reino de Dios de esta viña, por tontera, por envidia, por dejarse engañar ante el príncipe de las tinieblas. Y puede ser, como dice y profetiza San Pablo, que al final de los tiempos, este pueblo que había sido apartado, que son los judíos, vuelva a ingresar a la viña del Señor, al reino de Dios, y entonces se produzca ahí el último signo antes de la segunda venida de Cristo. No estamos asegurados nosotros hoy en día de que somos verdaderos administradores de la viña del Señor. Si nos portamos mal, si hacemos lo que a Dios no le agrada, si predicamos un antievangelio, como decía San Juan Pablo II, ya en 1978 en Filadelfia, poco antes de ser nombrado Papa, estamos en presencia de una anti-iglesia y de un anti-evangelio, que se opondrá fuertemente a la verdadera iglesia y al verdadero evangelio. Están frente a frente la mujer vestida de sol y la gran ramera, o esta Babilonia antigua, que es la deformación de la iglesia que fundó Jesús. Es decir, esa iglesia que promueve todo lo que está contra la palabra de Dios. Una iglesia light, sin necesidad de conversión, una iglesia inclusiva, donde todos caben permaneciendo con sus pecados, aceptando que ahora ya no es necesario cambiar de vida, son incluidos los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los corruptos de toda especie, sin necesidad ninguna de que cambien, de decirles que ese no es
el camino del Señor. Esa es la falsa iglesia, una falsa fraternidad masónica donde todos nos queremos y nos aceptamos, pero con la complicidad de vivir en el pecado y tener en el fondo como padre a Satanás. Esa es la antiiglesia. Si lamentablemente nosotros empezamos a portarnos así en nuestra iglesia católica, la viña del Señor nos va a ser quitada nuevamente y entregada al pueblo verdadero de Dios, que sí va a cumplir con el mandato del Señor. Pueden ser los mismos judíos convertidos, o puede ser otro pueblo de la tierra. Dice la Santísima Virgen que Rusia se convertirá y será tal vez un gran apóstol como San Pablo, ¿no es cierto?, que se convirtió y fue el apóstol de los gentiles. Solo Dios sabe cuál es el proyecto que tiene, pero nosotros debemos asegurarnos hoy en día que estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de cambios históricos profundos en la iglesia, de estar con Jesús, de vivir con Él, de trabajar realmente para Él, de ser buenos sarmientos, de dar buenos frutos, de estar unidos de verdad en el Espíritu Santo a Cristo para no dar frutos amargos. Y si hemos sido llamados a administrar la viña del Señor, no rechazar a Jesús con la falacia, con la mentira, con la corrupción, sino servirlo con humildad como todos los santos a lo largo de la historia.